Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, el doctor Maximiliano, un consejero de internautas que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador, que hoy día les va a hablar acerca de la corrupción en Ecuador, vísperas de las elecciones seccionales y de una consulta popular en la que se pretende introducirnos directamente y de forma brutal en la denominada guerra al narcotráfico. Sabemos que estamos viviendo ya la guerra al narcotráfico, que tenemos al ejército norteamericano en Manta y Galápagos, pero este ejército norteamericano, junto con la DEA, que está trabajando con una oficina en Guayaquil, no ha podido impedir que el Ecuador se convierta en el principal exportador de cocaína de Sudamérica, ni tampoco ha podido impedir que los narcotraficantes se hayan convertido en los dueños de los puertos, de las calles y de las ciudades de la costa ecuatoriana, donde libran una batalla campal. Cada día las noticias son solamente una suma de muertos que compite con la cantidad de muertos del año anterior. Hasta el momento, en el primer mes de este año 2023, el número de muertos ha aumentado. La crisis de Ecuador es tan manifiesta que Ecuador se ha convertido en el principal exportador de migrantes de Sudamérica, y es tal esto que en este momento la mayor cantidad de migrantes que están llegando a México para cruzar la frontera son haitianos y ecuatorianos. Justamente el día de hoy ha sido la noticia de que un ecuatoriano que pagó decenas de miles de dólares a los coyateros para cruzar a Estados Unidos ha muerto. Su familia está tratando de recoger dinero para que regresar con su cadáver. Más clara no puede ser la situación de que Ecuador ha caído en una debacle política, económica y social, en la que la pandemia fue el factor desencadenante, luego del distanciamiento social, esta cuarentena, por supuesto, y no faltó toda esta falta de inversión del Estado en la recuperación de empleos. Es decir, el Estado no quiso volver a ser el gran empleador como fue en los tiempos de Rafael Correa, que el Estado hacía obras, megaconstrucciones, universidades, escuelas, colegios, aumentaba el número de escuelas, multiplicaba el número de profesores, aumentaba el número de colegios, multiplicaba el número de profesores, aumentó el número de universidades, multiplicó el número de profesores, aumentó el número de hospitales, de centros, de dispensarios, dando empleo a miles y miles de médicos. A su vez, en este momento, solamente el Estado está interesado en que los ricos importen armas, y lo mismo que las agencias de seguridad, para lo cual ha bajado los impuestos del 300 al 30%, de tal manera que dentro de poco pues todo el mundo andará con pistola en mano dentro de este país. En segundo lugar, se pretende que se reduzca el tamaño del Congreso, de la Asamblea Nacional en la consulta popular, aprovechando de que la Asamblea Nacional tiene un desprestigio sonado y que vive una disputa con él. Esta reconfiguración de la Asamblea Nacional se hace acusándoles a los asambleístas de que son unos malvividores, unos oportunistas, unos tipos que cobran dietas onerosas, que tienen un montón de asesores y que les sale caro al país, lo cual es cierto. Finalmente, también está proponiendo una consulta popular en la cual se pide extradite a los narcos a Estados Unidos, lo mismo que hace México o Colombia, y justamente en estos países como México y Colombia, donde hay extradición a los narcos, es donde los narcos se han convertido en dueños del país. Vemos que en Colombia, pues, la narcoguerrilla y en general los carteles de narcotráfico siguen siendo la más poderosa organización de Sudamérica, económica y en
capacidad de fuerza y de poder, y en Centroamérica los narcos mexicanos siguen siendo la más poderosa organización, no solamente de México. La mafia mexicana es indudablemente una de las mafias más poderosas del mundo. Estamos en unas elecciones donde ya se habla de narcopolítica, donde se sabe que parte del dinero que lavan los narcotraficantes, que curiosamente en este gobierno han lavado el 300% más de dinero, hoy día se publica esa noticia, también están financiando campañas electorales, porque saben que si una vez llegan al poder, a la Asamblea Nacional, llegan a las administraciones seccionales, ellos podrán estar protegidos de tal manera que las autoridades locales no utilicen los recursos del Estado para perseguirlos o para limitar su actividad. En estas características de país que estamos viviendo, a no dudarlo, el gran culpable resulta ser Guillermo Lasso y el pueblo ecuatoriano, porque curiosamente, a pesar de que se sabía a ciencia cierta que él había sido parte de todo aquel saqueo que se hizo en 1999 cuando era superministro de Economía de Yamil Maguad y produjo la quiebra bancaria, y él salió enriqueciéndose de esa quiebra bancaria y convirtiendo en el banquero más millonario del país después de la quiebra bancaria. Hoy resulta que las facturaciones de Petroecuador, de CEPE, de las exportaciones de Ecuador, que son de 40 millones mensuales, apenas se reportan 21 millones y el resto del dinero desaparece. Y se enteran de esto a través de una intervención telefónica que se publica en estos días y que denuncia o que demuestra que el familiar Danilo Carrera, que fue el eterno presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, vivía de plácemes en todo el mundo, dándose viajes, seleccionando. Él mismo decía cuáles eran los atletas que podían participar o no en Juegos Olímpicos, en competencias internacionales. Iba ya a plato servido y al mismo tiempo era el gerente de una compañía que se llamaba COFIEC, Corporación Financiera Ecuatoriana, y esta compañía fue una de las que quebró y estafó a los ecuatorianos, siendo yo también uno de los individuos que tenía cuenta corriente en esa compañía, en ese banco. Entonces, sea ciencia cierta que ya el antecedente de su familiar, que fue el hombre que le introdujo en la banca, su cuñado, el esposo de su mujer, hoy está involucrado en un saqueo al país. Este saqueo al país todavía más se produce justo cuando él se va a visitar a Davos, a la reunión de Davos, y está allá en Europa, para proponer a los extranjeros, a los inversionistas extranjeros, que vengan al país a saquearlo y que inviertan, entre comillas, en el país, que vengan y pongan capitales, que las ganancias que ellos obtengan de aquí no van a tener impuestos, sino que se les va a reducir el pago de impuestos, que ya ha sido aprobado, porque además de que les reduce el pago de impuestos mediante la exoneración o la reducción del pago por la salida de capitales, es decir, las ganancias que saquen no pagarán. Entonces corre a decirles allá en Davos: señores, vengan acá, saqueen este país, exploten a los trabajadores ecuatorianos mediante malos salarios, y además las ganancias que ustedes obtengan aquí, sacando petróleo, oro, plata, cobre, pescado, madera, todo este saqueo que se haga del país, ustedes no tienen por qué pagar impuestos, porque ustedes pueden simplemente sacar el dinero y les reduciremos esta transferencia de dinero a los Estados Unidos, a su país de origen. Es decir, les redujo el costo de la salida de capitales, que es igual que lo hizo Donald Trump, que se redujo los impuestos cuando fue presidente de los Estados Unidos. Él, que es uno de los mayores
individuos que sacan mediante su Banco de Guayaquil dinero a sus empresas que tienen en Panamá, en Delaware. Muchas de ellas son empresas offshore a nombre de sus familiares y empleados o notarios inclusive. Estas empresas donde él saca dinero del Ecuador para llevarlo allá o esconderlo en esos países, lavarlo en esos países, hoy tenemos el problema de que les da la oportunidad a todos estos millonarios, multimillonarios, voraces que se reúnen en Davos para que vengan al Ecuador, inviertan entre comillas en el Ecuador, saquen cuantiosas ganancias y por esas ganancias no paguen nada al Estado. Muchas gracias.